Pues este festival que se presenta hoy, pues bueno, tiene un encaje perfecto en el plan estratégico que tenemos dentro de Gocho, ¿no? Porque yo creo que toca diferentes líneas estratégicas, como es la promoción económica, como es las experiencias culturales, deportivas, etcétera. También, evidentemente, encaja perfectamente este festival dentro de nuestro plan de legislatura al 2020-2023 en cuanto a la atracción de empresas en el ámbito del mar y del deslizamiento en torno al Getxo Itxas Hub, que nada más entrar, pues visto bastantes caras, ¿no?, de personas que allí trabajáis, hacéis proyectos conjuntos. Es un centro que tiene menos de un año de vida y en el cual estamos muy satisfechos desde el Ayuntamiento de Getxo, que bueno, pues salgan tantas ideas y tanto trabajo conjunto, pues es un placer compartirlo. Evidentemente también encaja perfectamente dentro de la promoción de la cultura, ¿no?, como seña de identidad de una ciudad de vanguardia cultural de Euskadi. En cuanto al deporte, como no, favoreciendo pues, el deporte como medio esencial de desarrollo vital, también como forma de educar en valores. Han estado hablando aquí también pues, de valores, de surf adaptado, etcétera. Y también pues, en cuanto a la sostenibilidad medioambiental, el cuidado del entorno, limpieza de playas, etcétera. Entonces, bueno, por lo tanto, el apoyo de Getxo que se ofrece a este festival y a los promotores y promotoras, pues tiene como principal objetivo ser catalizador de empresas, profesionales y aficionados al surf, al mar y los deportes de deslizamiento en general.